Shalom amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a la comunidad Javerín Tobín, buenos amigos en hebreo. Estamos compartiendo una noche de Kabbalat Shabbat, comenzando ya el Shabbat, comenzando esta reunión de celebración, de adoración, de alabanza al Señor y también de compartir un momento de regocijo con los hermanos y también de descanso. Y vamos en este momento a compartir la reflexión, la palabra que el Señor dio para el día de hoy a través de su Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Primero le quiero decir a todos aquellos amigos que se quieran sumar a la comunidad o mandarnos sugerencias, comentarios, lo pueden hacer vía mail a comunidadjaverintobim@gmail.com y también pueden suscribirse gratuitamente a nuestro canal de YouTube, que es Comunidad Javerín Tobín. Bien, vamos a plantear entonces el tema de hoy, y el tema de hoy se titula en hebreo Ani Omer. Ani es yo, Omer es digo. O sea, la traducción al español sería yo digo. Y vamos a estar viendo un poco qué es esto del yo digo, de las palabras, de lo que declaro. Sobre eso se trata la reflexión de la temática que quiere hoy que tratemos el Señor. Bueno, vamos a comenzar diciendo que somos seres sociales que vivimos relacionados y comunicándonos con los demás. Vivimos en interconexión con nuestros pares o nuestros semejantes. Esa comunicación se establece de distintas maneras, como pueden ser los gestos, la proximidad, las distancias, la escritura, pero sin duda la más importante de ellas es el habla, es la parte verbal, lo que decimos, lo que declaramos. Y si tomamos como referente al Señor y su palabra, vamos a darnos cuenta que justamente Él creó todas las cosas que existen a través de la palabra. Y ahora sí vamos a empezar a analizarlo a través de las Escrituras. Les pido, los que tienen la palabra del Señor, que me acompañen, yo lo voy a compartir, al libro de Génesis, Bereshit en hebreo. Bereshit quiere decir al comienzo. Vamos a empezar con el capítulo 1, analizando versículos del 1 al 5. Y dice así: en el principio, Elohim, Aleph Tav, y fíjense acá un detalle importante. Aleph Tav, en hebreo, es lo que le dicen el alfa y el omega, es como se definió Yeshua. Yo soy el Aleph Tav, el principio y el fin. Ya está la palabra declarando que Yeshua está en el comienzo de todas las cosas, y también es el fin. Todo fue creado para él y para él, para el Señor. Bereshit, les digo, viene de la unión de dos palabras hebreas que son Bará y Rosh. Bará es creó, Rosh es cabeza. O sea que creó la cabeza es Yeshua mismo. Ya en la primera palabra de toda la palabra, de todas las escrituras, lo encontramos a Yeshua. Entonces estamos leyendo el capítulo 1, versículo 1 del Bereshit. En el principio, Elohim al-Está creó los cielos y la tierra. Pero la tierra se ha precipitado en caos y vacío, y hubo tinieblas sobre la faz del abismo acuoso, y el espíritu de Elohim se cernía sobre la faz de las aguas. Versículo 3. Entonces, y notemos aquí el verbo, dijo, habló, declaró, ¿quién? Elohim, el Señor. Haya luz, y hubo luz. Y vio Elohim la luz, que estaba bien, y Elohim hizo separar la luz de la tiniebla, y acá notamos otro verbo, y llamó, otra vez declaró, dijo, dio un nombre, y llamó Elohim a la luz día, y a la tiniebla ha llamado noche, y hubo tarde y hubo mañana, día 1. Yomejad, en hebreo Yomejad es día 1. Entonces notamos en el versículo 3 que dice, entonces dijo Elohim, declaró, soltó una palabra. Y en el versículo 5 notamos que dice, y llamó Elohim, otra vez, declaró, soltó una palabra, nombró. ¿Por qué? Porque el Señor, lo declara la palabra, es el verbo mismo. Vamos a leer ahora el versículo ya en Hebrija de allá, en el pacto renovado, como se dice en hebreo, Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio, en el Bereshit, en el Génesis, era el verbo, ahí lo define Dios como un verbo, y el verbo era Dios, era con Dios, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea que está hablando de justamente la acción del verbo. A su vez, Adonai, tenemos que tener en cuenta, creó al hombre como a su imagen y semejanza, dice la palabra. Vamos a ir de nuevo a las Escrituras. Otra vez a Génesis, Bereshit, capítulo 1. En este caso vamos a leer los versículos 26 y 27. Dice, y dijo Elohim,
hagamos a un hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre la tierra, y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Versículo 27. Y Elohim, Aleph Tav, el alfa y el omega, el primero y el último, creó al hombre a su imagen. A imagen de Elohim lo creó, macho y hembra los creó. O sea que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza del Señor. Si bien sabemos todos este principio, lo que tenemos que notar es lo que viene ahora. Y vamos a establecer un primer principio bíblico en la reflexión de hoy. ¿Cuál es? El siguiente. Si fuimos creados a imagen y semejanza del Señor, y Él creó los cielos y la tierra con su palabra, esto explica el extraordinario poder que nos ha delegado en lo que declaramos con nuestros labios. Porque si fuimos creados a imagen y semejanza, ese poder que el Señor tiene nos fue otorgado a nosotros también. Fuimos hechos a su manera, a su imagen y semejanza. Por lo tanto, hay un poder extremo en lo que nosotros declaramos. Y eso nos obliga a ser muy prudentes en lo que nosotros declaramos. Vamos a compartir ahora un pasaje que está en el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 21. Proverbios 18, 21 dice lo siguiente. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Lo que escoja, eso comerá. Hablando el hombre. O sea, de acuerdo a lo que yo declare, es como yo voy a recibir o ser alimentado. Entonces, un segundo principio bíblico dice lo siguiente. Con nuestra boca tenemos el poder de bendecir o maldecir a nuestros semejantes y aún a nuestras propias vidas. Por eso debemos ser muy prudentes en lo que declaramos. Vamos a compartir un pasaje en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 29. Efesios 4, 29 dice, ninguna palabra dañina salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, que dé gracia a los oyentes. Tenemos que ser muy cuidadosos en lo que declaramos, porque hay un poder muy grande en lo que nosotros decimos. Números 23:20, vamos a compartir ahora este pasaje, Números 23:20 dice, he aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición, hablando del Señor, y no podré revocarla. Esto quiere decir que cuando nosotros soltamos una palabra al hablar cotidianamente, tenemos que procurar que las palabras que digamos sean palabras de bendición, que edifiquen, que hagan crecer, que nutran, porque hay consecuencias en lo que nosotros declaramos. Vamos a un nuevo principio bíblico. Cuando hacemos una proclamación, tenemos que asegurarnos que sea de bendición, porque ya sea una palabra de aliento, de compromiso, de consejo, una promesa, somos responsables ante el Señor de lo que decimos y ello traerá consecuencias buenas o malas. Y muchas veces somos de hablar a la ligera. No somos conscientes de que hay consecuencias y que se mueven cosas espirituales en lo que nosotros decimos. Vamos a lo que dice la palabra. Proverbios capítulo 6, versículo 2. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso de los dichos de tus labios. Cuando decimos algo que nos termina atando, ¿sí? Voy a ir a tal lugar, me comprometo a hacer tal cosa. Y después, como si nada. No es como si nada, hay consecuencias. Dios registra lo que nosotros declaramos. Y el enemigo también. Entonces, tenemos que ser prudentes y ser consecuentes. A ver, vamos a un pasaje que está en Eclesiastés, a mí me gusta mucho este pasaje, capítulo 5, versículo 5, que parecería que todo lo demás es pecado y esto no. Y también es pecado, lo dice la palabra. Eclesiastés 5:5. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Cuántas veces decimos, voy a hacer tal cosa y finalmente no la hacemos, o me olvidé, o puse una excusa? Eso es pecado. ¿Por qué solemos tomar otras cosas como pecado y esto no? El llegar al horario, el decir que voy a ofrendar, el decir que voy a ir al Zoom, y después como si nada. Entonces hay que pedir perdón al Señor y corregir, hacer teshuvá, y decir, Señor, te pido perdón, me equivoqué, como siempre mencionamos, teshuvá es arrepentimiento y vuelta al camino correcto.
El Señor nos limpia y nos purifica y nos vuelve a dar nuevas oportunidades. Vamos a ver un capítulo muy interesante ahora, que es el 27 de Génesis, de Bereshit, que habla de esto del poder de la declaración y sobre todo de la bendición y la maldición, que está en la palabra de los hijos del Señor, que Él nos ha delegado. Es el caso en que Jacob, aconsejado por su madre Rebeca, se hizo pasar por su hermano mayor Esaú. Todos conocemos esa historia. Jacob era un engañador, un impostor. Y lo que hizo fue robarle la bendición. Ya le había robado la primogenitura. Y con un engaño, lo que obtuvo fue la bendición de su padre Isaac. Vamos a compartirlo. En este caso vamos a ir al libro de Génesis, nuevamente, otra vez Bereshit. Capítulo 27, versículos 26 al 29. Génesis 27, del 26 al 29. Y le dijo su padre Isaac, está hablando hacia Jacob, acércate y bésame, hijo. Y él se acercó y lo besó. Y olido aroma de sus vestidos, lo bendijo diciendo, he aquí el aroma de mi hijo, como el aroma del campo, que ha bendecido a Adonai. A Elohim te dé el rocío del cielo y la fertilidad de la tierra, abundancia de grano y mosto, que las naciones te sirvan como esclavos y los gobernantes se postren ante ti. Sé señor de tu hermano y póstrese ante ti los hijos de tu padre. El que te maldiga será maldito y el que te bendiga será bendito. Una declaración parecida a la que el Señor le hizo a Abraham, ¿no? Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Ahora, ¿cuál es este tema? Que esta bendición estaba destinada a Esaú, no a Jacob. Pero Jacob, conociendo y su madre, el poder que había en la declaración, se adelantó a su hermano a través de la astucia y de un engaño y se quedó con la bendición. Porque ya fue declarado eso. Cuando yo declaro algo, eso es la única forma de hacerlo inoperante es a través de la sangre del Mesías, de Yeshua, del Mashiach. Pero lo que yo declaro tiene poder. Sea de bendición o maldición, cuando yo solté una palabra, ya la solté. Entonces, vamos a ver que Saúl era consciente de esto, espiritualmente, que se estaba moviendo. Y miren el dramatismo cuando él se entera de lo que había pasado. Estamos hablando de Saúl cuando va a hablar con Isaac. Versículos 34 al 36. Estamos en Génesis 27. Cuando Esaú oyó las palabras de Isaac, su padre, dio un grito atroz y muy amargo y dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Pero él dijo, vino tu hermano con astucia y tomó tu bendición. Y dijo Esaú, con razón se le llamó con el nombre de Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se alzó con mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y añadió, ¿no has reservado una bendición para mí? Casi suplicándole. Él sabía lo que había pasado desde lo espiritual, lo que su padre ya había declarado. Esa bendición ya había sido soltada y no se podía revocar. Entonces, como la recibió Jacob, Esaú se pone tremendamente de una manera amarga, con dramatismo. Él vuelve a pedir una bendición. Vamos al versículo 38. Y dijo Esaú a su padre, ¿no tienes ni una bendición, padre? Bendíceme también a mí, padre. A Isaac lo traspasó el dolor y Esaú alzó su voz y lloró. Ambos eran conscientes de lo que ya habían declarado, ya había sido soltada la palabra. Y fíjense las consecuencias que por ese engaño de Jacob y por llegar tarde Saúl ante una palabra ya soltada, lo vamos a leer en el versículo 39 y 40. Y respondiendo Isaac, su padre, dijo, he aquí sin la grosura de la tierra, sin el rocío de los cielos, de lo alto será tu morada. Miren cómo cambia la bendición que recibe. Versículo 40, vivirás de tu cuchillo y servirás a tu hermano, pero sucederá que cuando te fortalezcas, sacudirás su yugo de tu cerviz. Vamos a anotar ahora otro caso de lo que es el poder de la declaración, de cuando yo suelto una palabra, ya sea de bendición o de maldición, y cómo eso repercute en el mundo exterior, o en quien la recibe. Y es el caso de Yeshua con la higuera.
Lo vamos a compartir en Marcos, capítulo 11. Versículos 12 al 14 vamos a leer. Marcos 11, versículos 12 al 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, está hablando de Yeshua, y viendo de lejos una higuera, la cual tenía hojas, fue allá por si acaso hallaba algo en ella. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era el tiempo de los higos. Versículo 14. No obstante, le dirigió la palabra diciendo, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oían sus discípulos. Yeshua soltó una maldición sobre la higuera. Eso le pasó porque él tenía hambre, la higuera tenía hojas, no era tiempo de los frutos y no pudo comer. Ahora vamos a ver el poder de esta declaración. Cuando uno suelta una palabra de maldición. Vamos a seguir en Marcos, capítulo 11. Vamos a los versículos 20 y 21. Se seca la higuera en este caso. Pasando de madrugada, vieron que la higuera se había secado desde las raíces, y Pedro, recordando, le dice, Rabí, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Versículo 22. Y respondiendo Yeshua le dice, tened fe en Dios. 23. De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate en el mar, y no dude en su corazón, sino que crea de lo que se habla, que sucede, lo obtendrá. Él está usando nuevamente el poder de la declaración, y en definitiva utilizó una maldición para transformar en una enseñanza de lo que puede ser bendición cuando yo declaro por fe. En el versículo 23, él dice, cualquiera que dijere a este monte y creyere en su corazón, pone dos requisitos. Lo que yo digo, cualquiera que dijere, Ani Omar, yo digo, como dijimos el título de la reflexión, y creer. El poder está en las dos cosas, en creer en el corazón y declarar con fe. Y así es como los milagros suceden. Y para el caso contrario, si yo digo una maldición, si yo la estoy creyendo y la estoy declarando, la maldición va a ser efectiva. Por eso hay que ser cuidadoso con lo que uno dice. Vamos a compartir dos pasajes ahora para ir ya redondeando esta reflexión sobre el poder de las palabras. Jeremías, capítulo 1, versículo 9. Y extendió Adonai su mano y tocó mi boca y me dijo Adonai, he aquí, y notemos el tiempo verbal, está hablando en pasado, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. No dice las voy a poner, las pongo en el momento, he puesto. Cuando nosotros aceptamos a Yeshua, ya recibimos las palabras del Señor. Después necesitamos ir alimentándonos, necesitamos ejercitarnos en el estudio, en escudriñar la palabra, en congregarnos, pero la palabra ya está dentro nuestro. Porque Ruach HaKodesh nos selló, el Espíritu Santo nos selló y mora dentro nuestro. He aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Vamos a un pasaje más. Mateo, capítulo 10, versículo 20. Porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, de vuestro Padre, que habla en vosotros. Por eso es fundamental que estemos conectados permanentemente en comunión con el Ruach HaKodesh, con el Espíritu Santo del Señor, para que fluya, para que cuando nosotros demos una palabra, cantemos una alabanza, demos un consejo, sea conforme a lo que el Señor quiere que hablemos. Eso es estar conectado desde lo espiritual. El hombre es tripartito, está formado por espíritu, alma y cuerpo. Lo que yo tengo que sujetar es mi cuerpo a mi alma a mi espíritu, y mi espíritu, en oración, a Ruach HaKodesh de Dios, al Espíritu Santo. Y ahí es donde fluye. ¿Cómo se hace eso? En la búsqueda. Pero en el entrenamiento, por eso es importante no dejar de congregar, no dejar de tener mi momento devocional de la palabra, de lectura. Lo que tenemos que lograr es lo que decía Juan. Al instante estaba en el Espíritu. Y ahí achicamos todos los márgenes de error. Cuando nosotros tomamos decisiones de lo espiritual, muy difícilmente nos equivoquemos. Cuando no tenemos certeza, tenemos que orar para buscar la dirección del Señor. Como decía uno de los pasajes, ¿quién es el hombre que teme a Adonai? Él le mostrará el camino que ha de escoger. Amigos, ya vamos cerrando la reflexión de hoy. Tenemos que procurar
cada día, llenarnos de la presencia de Ruach HaKodesh, del Señor, para que las palabras que salgan de nuestra boca sean un manantial de bendición para nuestros semejantes y también para nuestras vidas. Hasta aquí la reflexión de hoy. Muchas gracias a aquellos que nos siguen por internet, por la web, por acompañarnos. Nos vemos, si Dios quiere, en la próxima reunión de Kabbalat Shabbat. Recordamos a todos aquellos que quieren sumarse a la comunidad, nos pueden escribir un mail a comunidadjabrintobim@gmail.com. También se pueden suscribir gratuitamente a nuestro canal de YouTube. Fueron ustedes muy amables. Muchísimas gracias. Toda Rabá. Shabbat Shalom Lekulam. Shabbat Shalom para todos.